Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendo y Comprendo. En esta ocasión, matemáticas de primero y de segundo de la ESO. Y concretamente vamos a hablar de las magnitudes inversamente proporcionales. Bueno, hemos estudiado en otros vídeos anteriores las razones, las proporciones y las magnitudes directamente proporcionales. Hemos dicho que una razón era un número arriba, el 2, por ejemplo, y abajo otro, el 4. Esto, habíamos dicho también que nosotros esto lo llamamos fracción. Y habíamos dicho que esto se llama fracción o también razón, pero que en las fracciones no existe la posibilidad de 2,3 partido por 6, por ejemplo. Los números decimales, si aparecen en una fracción, ya no se llaman fracción, se llaman razón. Esto, que es una fracción, también recibe el nombre de razón, fracción o razón, ¿vale? Y esto solamente se llama razón porque si aparecen decimales ya no se puede llamar fracción. Bueno, dicho eso, habíamos dicho que las razones lo que reflejaban eran una relación entre dos magnitudes, entre dos cosas. Decíamos que, por ejemplo, en 2/4, lo que queríamos decir es que con respecto a 4, pues se cogían 2. Por ejemplo, había 4 libros y yo me había leído 2 o algo así. Necesitaba 6 kilos de harina y había hecho 2,3 pasteles o algo así, ¿no? Era una relación de una cosa con respecto a la otra. Y habíamos dicho que si esas dos cosas tenían algo que ver, se llamaban proporciones, porque tenían una relación, y si esa relación era de tal manera que si subía una, aumentaba la otra, o si bajaba una, bajaba la otra, se llamaban magnitudes directamente proporcionales. Bueno, pues ocurre que también hay magnitudes de tal forma que si una sube, la otra baja. Cuando eso ocurre, se llaman inversamente proporcionales. Por ejemplo, también mencionábamos si 5 albañiles, poníamos este ejemplo creo, 5 albañiles necesitan 30 días para terminar la casa, están haciendo una obra y necesitan 30 días, si yo en vez de 5 aumento a 15 albañiles, pues claro, hay más personas trabajando. Entonces, ¿necesitarán más días o menos días? Pues necesitarán menos días, porque al haber más trabajadores hace falta menos días. Entonces, una sube, el número de albañiles sube, esa magnitud sube, pero la otra, el número de días, baja. Cuando una sube y la otra baja, eso se llaman magnitudes inversamente proporcionales. Y se resuelven de forma parecida a como resolvíamos las directamente proporcionales. Así que, si estáis viendo este vídeo por primera vez, para entenderlo, tenéis que ver el de magnitudes directamente proporcionales antes. Y antes de ver el de magnitudes directamente proporcionales, tenéis que ver el de proporciones y razones. Ese es el orden. Primero, razones y proporciones. Y segundo, magnitudes directamente proporcionales. Y en tercer lugar, este vídeo. Magnitudes inversamente proporcionales. Porque si no, no lo vais a entender. Vamos a hacer ejemplos y vamos a ver cómo se hace esto. Se pone de la misma manera nuestra tabla, que ya hemos explicado lo que era. Se hacen los compartimentos correspondientes y se ponen las dos magnitudes implicadas. En este caso, el número de albañiles y el número de días. Se rellenan los datos que correspondan y ahora veremos cómo se trabaja. Voy a limpiar la pizarra y vamos a hacer un ejemplo en condiciones. Mirad el ejemplo. Nos está diciendo el problema que 18 obreros, 18 albañiles, realizan un trabajo en 30 días. ¿Vale? Aquí la pista es 18 albañiles tardan 30 días. Nos pregunta, ¿cuántos días tardarán? 3 albañiles, 9 albañiles, 36 albañiles y 72 albañiles.
Lo primero que tenemos que ver es si aquí hay algún tipo de relación entre estas cantidades. Es decir, si esto es una proporción, sí o no. Pues vamos a ver. ¿Tiene algo que ver el número de albañiles con los días que trabajen? Pues sí, tiene que ver, claro, lógicamente. Los albañiles necesitan días para trabajar. Entonces, hay una relación. Vale, es una proporción. ¿Es directa o inversa? Vamos a ver. Si yo aumento el número de albañiles, ¿aumenta el número de días o no? No. Si yo meto más albañiles, necesito menos días. Es decir, albañiles sube, días baja. Cuando una sube y otra baja, se llama proporción inversa. Así que estamos hablando de un problema de magnitudes inversamente proporcionales. Por lo tanto, ya he averiguado de qué se trata y ahora hago la tabla. Hago la tabla. Dibujo mi tabla y pongo las dos magnitudes, que son albañiles, número de albañiles, bueno, número de albañiles, para ser más exacto, número de albañiles, y esa es una magnitud, y el número de días que voy a necesitar. Datos que me da el problema. 18 albañiles y 30 días, ¿vale? Pero como tengo aquí 3 albañiles, 9 albañiles, lo pongo en orden, ¿vale? Entonces, en vez de empezar aquí con 18 albañiles, voy a empezar con el número más chiquitito para ponerlo todo ordenado, ¿vale? 3, 9, ahora pongo el 18, ¿vale? Ahora pongo el 36 y ahora pongo el 72, ¿vale? Que da igual, porque si yo pongo aquí el 18, va a salir lo mismo, pero vamos a hacerlo ordenado, ¿vale? 3 albañiles, 9 albañiles, 18, 36, 72. Hacemos las cosas bien hechas, ¿no? Vale. Bueno, y el dato que me da es que 18 tardan 30 días. Vale. Bueno, recordad que si fuera un problema de proporción directa, no inversa, directa, lo primero que teníamos que hacer era localizar dónde están los dos datos. Los dos datos están aquí. Ya los tengo localizados. Y en la proporción directa lo que hacíamos era que calculábamos la constante de proporcionalidad directa y decíamos que se averiguaba dividiendo arriba por abajo, ¿vale? Y a eso le llamábamos K, ¿vale? Pero aquí tenemos un problema de proporción inversa. Entonces no se divide, ¿vale? No se divide. Para calcular la constante de proporcionalidad inversa, se llama así, constante de proporcionalidad inversa, en vez de dividir el de arriba por el de abajo, se multiplican, ¿vale? Se sigue llamando K, pero se multiplican. 18 por 30. Esta es la diferencia entre las magnitudes directamente proporcionales y las inversamente proporcionales. Vamos a recordar esto y a repetirlo para que se nos quede en la cabeza mientras vamos estudiando el vídeo. Directamente proporcionales quiere decir que las dos magnitudes suben a la vez o bajan a la vez. Inversamente proporcionales quiere decir que una sube y otra baja. En este caso hemos dicho que es un problema de inversamente proporcionales, magnitudes inversas, ¿vale? Y en el caso de las magnitudes directamente proporcionales, la constante de proporcionalidad K se calculaba dividiendo el de arriba por el de abajo, 18 entre 30, como aquí habíamos puesto. Y a ese número que nos daba le llamamos K. Aquí, como es un problema de magnitudes inversas, no se divide, se multiplican. Se multiplica 18 por 30. Y eso es a lo que llamamos K, ¿vale? Esto es 4,540. Aquí la constante de proporcionalidad inversa, le hemos puesto este nombre tan bonito, ¿vale? Constante de proporcionalidad inversa K es 18 por 30, 540, ¿vale? 540, ¿vale? Bien, entonces, cuando teníamos un problema de magnitudes directamente proporcionales, habíamos visto que cuando dividías el número de arriba por el de abajo, te salía lo que fuera. En este otro cuadro, el de arriba por el de abajo te salía lo mismo, el de arriba por el de abajo te salía lo mismo. Cuando dividías cada vez te salía lo mismo. Dividías el de arriba por el de abajo y te salía siempre K.
este número. Era siempre igual, ¿vale? He cogido un ejemplo que pusimos antes, fijaos, ¿vale? Estas son proporciones directamente, magnitudes directamente proporcionales. Si divides 5 entre 10, te sale 0,5, 8 entre 16, 0,5, 10 entre 20, 0,5, 15 entre 30, 0,5 y siempre 0,5, ¿vale? 50 entre 100, 0,5, siempre cuando dividías el de arriba por debajo te salía 0,5, ¿vale? Recordar eso. Estos eran magnitudes directamente proporcionales. Vámonos a lo que estábamos antes. En las magnitudes inversamente proporcionales, lo que hacemos para averiguar K es multiplicar arriba por abajo. Multiplicas arriba por abajo. Así que, si queremos calcular cuántos días van a trabajar 9 personas, como no lo sabemos, le ponemos X. Le ponemos X y nos tiene que ocurrir que 9 por X nos dé K. K es 540. Es decir, recordar que en las directamente proporcionales poníamos 9 partido por X igual a K. A 540 o a lo que fuera. Poníamos 9 partido por X. En las inversamente proporcionales ponemos 9 por X, no 9 dividido entre X, sino 9 por X, porque aquí hemos dicho que lo que se mantiene, la constante, es la multiplicación. 9 por X, 18 por 30, 36 por lo que nos dé abajo, 3 por lo que nos dé abajo, ¿vale? Así se hacen estos problemas. En vez de dividir, multiplicando. Entonces, 9 por X es 540 y la X vale 540 partido por 9, que esto es 60. Así que aquí viene 60. Aquí vienen 60. 9 personas tardarán 60 días. Fijaos por qué es una cosa inversa. ¿Por qué son magnitudes inversamente proporcionales? Si yo tengo 18 y necesitan 30, si bajo los 18 a 9, la otra sube. Una baja, la otra sube. De 30 sube a 60. Por eso son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Que quiero calcular lo que tardan 3? Hago lo mismo. Aquí va una X. Entonces, 3 por X, no dividido, por X, porque son inversas, me tiene que dar los 540. X es 540 dividido por 3. 540 dividido por 3. Entonces, 540 entre 3, esto es 1, 2, 4, 8, 0, 0, 0, 180 días. Así que 180 días. ¿Vale? Así se averigua esto. Multiplicando en vez de dividiendo. ¿Vale? Por eso son inversamente proporcionales, no son directamente proporcionales. Y recordar que teníamos el método de calcular el problema reduciéndolo a la unidad. Recordad que habíamos calculado lo que valía 1, ¿vale? Problemas de reducir a la unidad, es decir, un albañil, ¿cuánto tarda? ¿Vale? ¿Cuánto tarda un albañil? Bueno, pues vamos a hacerlo aquí. Si un albañil pues tarda X, ¿vale? Había que multiplicar y nos tiene que dar 540, que era la constante, ¿vale? Un albañil tarda 540. X son 540 días. Un tío, joder, qué paliza. 540 días tarda una sola persona, ¿vale? 540 días. Entonces, en los de proporción directa decíamos, pues, si uno tarda 540, 2, pues el doble, 540 por 2. 3, pues 540 por 3, ¿vale? Bueno, cuando la proporción es inversa, ¿vale? En estos problemas de reducir a la unidad, en vez de multiplicar, porque estamos en proporción inversa, dividimos. Entonces hacemos, a ver si busco un hueco en mi pizarra, 1 tarda 540, ¿vale? Pues 3, en vez de ser 540 por 3, va a ser 540 entre 3. Fijaos, que esto es al revés. Por eso se llaman inversamente proporcionales. Esto es al revés.
540 entre 3. Bueno, aquí lo tengo. 540 entre 3 sale 180. ¿Vale? Y 36, pues, si uno tarda, vamos a buscar otro hueco en la pizarra mágica, ¿vale? Si uno tarda 540 días, 72, en vez de multiplicar, se divide. 540 entre 72, vamos a ver lo que sale. Sale 7,5. Pues 7 días y medio. ¿Vale? Pues así se hace esto. O lo haces por el método de reducir a la unidad, ¿vale? Y en vez de multiplicar como hacías con la proporción directa, lo que haces es que divides, como estamos haciendo aquí, ¿vale? Ese es el método de reducción a la unidad. O lo haces mediante el tema de la X, que en este caso, en vez de coger y poner 3 dividido entre X, poníamos 3 por X, ¿vale? Igual a la constante, a 540. Despejas la X y te sale, pues, 180. Esas son las dos maneras de hacer estos problemas. Vamos a ver algún problema y vamos a resolverlo. Un coche tarda 8 horas en recorrer la distancia entre dos ciudades cuando va a 90 kilómetros por hora, ¿vale? A esa velocidad. Cuando va a 90 por hora, tarda 8 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo tardará si en vez de 90 va a 60? Vale. Entonces, primera pregunta. ¿Esto tiene algo que ver una cosa con la otra o no? Porque si tiene algo que ver, se trata de proporciones. Si no tiene nada que ver, pues no hay forma de calcularlo. Pues vamos a ver. La velocidad a la que circula y el tiempo, pues sí tienen que ver, claro, lógicamente. Claro. Si el coche tiene que ir a una velocidad y dependiendo de esa velocidad tardará más o tardará menos. Por lo tanto, hay algo que ver. Entonces son proporciones. Vale, segunda pregunta. ¿Estas magnitudes son directa o inversamente proporcionales? Vamos a ver. Si aumenta la velocidad, ¿vale? Si aumenta la velocidad, el tiempo, ¿qué le pasa? Vamos a ver. Vamos a ver. Hacemos nuestra tablita mágica. Nos está diciendo, si la velocidad es 90, el tiempo es 8 horas. Si la velocidad es 60, ¿qué le pasará al tiempo? ¿Vale? Podría haber puesto el 90 aquí, ¿vale? Pero igual que en el ejemplo anterior, lo he puesto en orden. Como el 60 es más pequeño, pues he puesto el 60 delante del 90, ¿vale? Y como ya no tengo más espacio, si quisiera calcularlo a 30, pues me voy a tener que fastidiar y ponerlo aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Si el coche va a 90, tarda 8. Si la velocidad es menor, es decir, si va menos rápido, pues tendrá que tardar más tiempo, ¿no? Mientras más rápido, menos tiempo. Y mientras más lento, mientras menos rápido, pues más tiempo tarda, ¿no? Entonces son magnitudes inversamente proporcionales. Una sube, la velocidad sube, el tiempo baja, tarda menos tiempo. Que la velocidad baja, va más despacio, el tiempo sube, tarda más tiempo. Son inversamente proporcionales. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos el problema? Pues primero hemos hecho nuestra gráfica, hemos calculado las magnitudes, es decir, las cosas que están relacionadas, en este caso la velocidad del coche y el tiempo que tarda, y hemos colocado los datos que nos da el problema. Nos fijamos en donde están los dos datos completos, aquí. Y como hemos dicho que es un problema de magnitudes inversas, la constante K se calcula multiplicando. Multiplicando 90 por 8, que son 720. Esta es la constante. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Pues poniéndole una X donde no sepamos. 60, pues una X. Pero como no son magnitudes directamente proporcionales, no se divide 60 entre X, sino que se multiplica. 60 por X me tiene que dar 720.
que es la constante. Por lo tanto, la X es 720 entre 60. 0 con 0 se nos va y nos sale 12. ¿12 qué? Horas. Así que aquí viene un 12. El caso de 30. Velocidad 30. Pues si la velocidad es 30, hacemos lo mismo. Aquí va la X. 30 por X me tiene que dar la constante. La constante de proporcionalidad inversa. Aquí se llama proporcionalidad inversa. Y en el otro caso se llamaba constante de proporcionalidad directa. Pues este caso es 720. X vale 720 dividido por 30. Esto con esto se nos va y nos queda 2 y 4. 24, ¿no? 24, sí. 3 por 4, 12, me llevo 1, 6, 7. 24, ¿qué? Horas. Así que aquí, 24 horas. ¿Es lógico o no es lógico? Pues sí, claro. Si va a 90, tarda 8. Y si va mucho más despacito, pues tardará mucho más tiempo. Claro. Las magnitudes, si una sube, la otra baja. Son inversas, ¿vale? Otra forma de calcular esto era mediante la reducción a la unidad. Calculemos, ¿vale? El tiempo que tarda si la velocidad es 1. Si la velocidad es 1, aquí ponemos la X, y por lo tanto 1 por X me tiene que dar 720. Es decir, la X vale 720. Esta es la constante, 720. Vale, pues entonces, aquí, ¿qué hacíamos? En los problemas de proporcionalidad directa decíamos 60 partido por X igual a 720, pero como esto es un problema de proporción inversa, no se divide, sino que hacíamos la multiplicación. 60 por X son 720, X es 720 entre 60, ¿vale? Y esto era 12. 12. A ver cómo. Me quita, de aquí no. Aquí, 12. Claro, como está tan mal escrito, pues ni yo mismo me doy cuenta. Esto es un 12, ¿vale? Que era lo que calculábamos, ¿vale? En fin, fijaos que la diferencia entre proporción directa e inversa es que en la directa dividíamos 60 partido por X y en la inversa multiplicamos 60 por X, ¿vale? 60 por X igual a la constante hemos calculado que era 720 y la X valía 720 partido por 60. Con el método de la unidad hemos calculado que para la velocidad de 1 km por hora se tardaban 720 horas. Eso es lo que tenía que poner aquí, 720. Vale, entonces, con la proporción directa lo que hacía era que multiplicaba y ahora aquí en la proporción inversa es al revés. Divido 720 entre 60 y me salían los 12. ¿Vale? Cuando calculamos mediante el método de reducción a la unidad, lo que hacemos es que en proporción directa multiplicamos. Si uno tarda 720, pues 60 era 720 por 60, se multiplicaba, ¿vale? En la proporción inversa, con el método de reducción a la unidad, en vez de multiplicar, se divide, ¿vale? Si uno son 720, pues a 60 es 720 entre 60, me salía 12, ¿vale? Es lo inverso, es lo contrario que hacíamos con la proporción directa, ¿vale? Bueno, pues esto es, en resumen, la proporción inversa o lo que se llama magnitudes inversamente proporcionales. Calculamos K mediante una multiplicación, no una división, y resolvemos poniéndole X al dato que no conocemos. Ese es un método, el otro es mediante la averiguación de lo que se tarda con la unidad, se llama el método de reducción a la unidad, y una vez que calculemos el valor, en vez de multiplicar, como hacíamos con las directas, dividimos, ¿vale? Bueno, pues básicamente esa es la historia. Un último problema para terminar. Un grifo
un grifo de agua echa 15 litros por minuto. 15 litros, ¿vale? Por minuto a esa velocidad, ¿vale? En un minuto, el grifo echa 15 litros de agua. En 2 minutos, pues echa 15 más 15, 30. En 3 minutos, 15 más 15 más 15, ¿vale? 15 por 3. Bueno, pues a esa velocidad, este grifo tarda 6 horas. 6 horas en llenar el depósito. Este es el depósito. Aquí tengo el grifo. Ahí cae el agua. Y tarda, con esta velocidad, 6 horas. Entonces, la pregunta que me hacen es, ¿cuánto se tarda si el grifo, en vez de echar 15 litros en un minuto, echa 20 litros por minuto? ¿Cuánto se tarda? Vamos a ver. Primero, ¿tiene algo que ver una cosa con la otra o no? Respuesta. Pues sí tiene que ver, claro. Lógicamente, los litros que salen por el grifo, pues mientras más litros salgan, menos tiempo se tarda. Si el grifo echa en un minuto 15 litros y tarda 6 horas, si yo en vez de 15 echo 8.000 litros en un minuto, pues tardaré mucho menos tiempo, ¿no? Lógicamente. Mientras mayores sean los litros, mayor sea la cantidad de litros, menos es el tiempo empleado. Son magnitudes inversamente proporcionales. Por lo tanto, la tablita mágica. Y aquí vamos a empezar a poner primero las magnitudes. Las magnitudes. El número de litros que salen por un lado y el número de horas que se tarda en llenar. O tiempo, ¿no? Horas o tiempo. Datos. Datos son que 15 litros por minuto, con esa velocidad, se tardan 6 horas. ¿Qué nos piden? Nos están pidiendo que cuánto se tarda si la velocidad es de 20. Bueno, pues la X famosa. Como hemos dicho que es un problema de magnitudes inversas, entonces calculamos la constante K. ¿Cómo se calcula? Multiplicando. K es 15 por 6, que son 90. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver lo que se tarda con el caso del grifo de 20. Pues 20 por X tendrá que ser 90. La X es 90 partido 20. Esto y esto se van y sale 4,5 horas. Así que aquí irá un 4,5 horas. Es lógico, ¿no? Porque fíjate que si la velocidad del grifo aumenta, tiene que tardar menos tiempo. ¿Vale? De 6 pasa a 4,5. Pero la otra forma de resolverlo es mediante el cálculo de la unidad, la reducción a la unidad. Vamos a ver lo que tarda un grifo que echa 1 litro. ¿Vale? 1 litro. Bueno, pues X. 1 por X tiene que ser la constante. La constante hemos dicho que era 90. Es decir, X vale 90. 90. Como X vale 90, nosotros queríamos calcular esto, ¿no? Queríamos calcular el dato este, ¿vale? Lo hemos calculado de esa manera y lo vamos a hacer con la reducción a la unidad. Como son problemas de proporción inversa, hemos dicho que en vez de multiplicar, se divide. Se divide. Como aquí ha salido 90, se coge el 90 este y se divide entre el otro dato, entre el 20. 90 entre 20 y me salía 4,5 horas, ¿vale? Que es lo mismo que he calculado. Si tengo que calcular, por ejemplo,
para 10, sabiendo la reducción a la unidad, que ya la he calculado, ¿vale? Sale 90. Bueno, pues tengo que coger, dividir 90 entre 10 y me sale 9. 9 horas, ¿vale? Bueno, pues así se hacen todos. Coger los ejercicios de vuestros libros, repasarlo, averiguar primero si son proporciones, si tienen una cosa que ver con la otra o no tienen nada que ver, si son directas o inversas. Si son directas, recordar que la constante de proporcionalidad directa K se obtiene dividiendo el de arriba por el de abajo, y si son inversas, se obtiene K, constante de proporcionalidad inversa, multiplicando arriba por abajo, ¿vale? Luego, para calcular los datos que nos piden, hay dos formas, o bien reduciendo la unidad, o bien mediante el tema de la X. El tema de la X en la proporción inversa, en vez de dividir 20 entre X, lo que hacíamos era multiplicar 20 por X. Y aquí esto tenía que ser igual a la constante que habíamos determinado, ¿vale? Igual a K. Despejábamos la X y la averiguábamos. En el tema de la unidad, de reducir la unidad, calculábamos lo que vale para 1 y ese número se divide entre el dato que nos den, ¿vale? 90 entre 20 o 90 entre 10 o lo que sea. Mientras que en la proporción directa, en vez de dividirse, se multiplicaba. Bueno, pues aquí queda la lección, amigos. Magnitudes inversamente proporcionales. Hasta pronto.